para la gente poderosa. Y para los que no son poderosos, quiero decirte que no es para usted. Hoy le voy a hablar a gente que va a marcar en este tiempo una diferencia. Amén. Le quiero hablar a gente que en este tiempo va a relucir su vida y que va a marcar lo que son para esta hora. Diga conmigo, voy a hablar a gente. Diga, Dios va a hablar a gente que no dependan de otros, sino que entiendan su potencial y su capacidad en el nombre de Jesús. Dígame amén. Quiero que tomen asiento. Quiero que podamos desarrollarnos, poder establecernos y poder crecer. Amén. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Decirle al que está a tu lado, no mengues, no retrocedas, no abandones, no comiences a desfallecer, mantener el fuego, comienza a crecer, vamos hacia adelante, sigamos corriendo hasta alcanzar la meta. Dígame amén. Aleluya. Hoy quiero hablar de dos cosas poderosas. Amén. Para todos nosotros. Amén. Para todas las personas del mundo. Amén. Quiero hablar de dos cosas que necesitamos entender y que necesitamos comprender. Amén. Que son dos cosas que están basadas o que están encapsuladas. Amén. En la palabra. Quiero que sepas que todas las palabras que puedan estar en nosotros y entre nosotros, no todas las palabras proceden de las personas o proceden de Dios. Muévanme sus manos. Vamos a empezar con esto que es poderoso. Amén. Lucas creo 4, verso 4, si no me equivoco. Quiero que sepa algo antes de empezar el tema, que nosotros somos personas de comunicación. Somos personas que tenemos la capacidad de poder hablar, amén, de expresarnos por medio del verbo, del hablar palabras. Muévanme sus manos, amén. Y todo lo que sale de nuestra boca es el lugar de lo oral, amén. Nosotros cuando abrimos nuestra boca para expresar algo, lo expresamos por medio de palabras, y esas palabras son como cápsulas que tienen contenidos, amén. Y cada palabra va a transmitir algo, y cada palabra va a llegar a cierta parte y a cierta dirección de nuestras vidas. Me dicen amén a esto. Entonces quiero que usted entienda y sepa realmente que hay palabras, sí, que son palabras humanas. El apóstol Pablo, él venía y decía que él venía entre el pueblo, entre la iglesia, con palabras, sí, no humanas. Diga, no humanas. Sí, entonces, ¿qué quiero decir? Que hay palabras humanas, que hay palabras que son de la dimensión, son de la capacidad, sí, de lo que es el hombre, de lo que es el ser humano. Me dicen amén. Pero en nosotros, en los que justamente estamos en este mundo, se han incorporado palabras que no son palabras de un hombre, sino que son palabras sobrenaturales que proceden de un Dios. Dios nos ha dado la palabra, nos ha dado su palabra. Diga conmigo, Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado, aleluya, amén, su palabra, sus palabras. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que saber. Cuando las cosas están basadas en la palabra, en los dichos, amén, de los hombres, pueden dejar de ser, pueden dejar justamente de cumplir lo que realmente la palabra de un hombre puede prometer. Pero cuando entendemos que en ese lugar está basado en lo que Dios dijo,
en lo que Dios ha hablado que sea, son cosas que no podemos realmente dudar, porque Él no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios declara algo sobre ti, pase lo que pase, suceda lo que suceda, eso es lo que va a hacer. Dígame amén. Por eso Jesús realmente, para poder realmente entrar en una dimensión que Él pueda tomar de lo sobrenatural y poder realmente desarrollarse en esa dimensión del Espíritu, Él tuvo que realmente entender, aleluya, dónde estaba basada lo que era la palabra o la voz de Dios y dónde estaba basada lo que era la palabra y justamente la dimensión del hombre. Entonces Jesús dijo en este lugar, Jesús respondiendo y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale del hombre. No, dígalo como que usted vive. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo tengo que entender, aleluya, cuándo se me está ministrando la palabra, en qué forma viene la palabra y cuál es el propósito de esa palabra hacia mi vida. Y hoy voy a hablar de algo que no procede de un hombre, sino que procede del mismo Dios, para que tú entiendas a través de la palabra lo que quiere decir cuando Él te llama y por qué, y cuando quiere decir que Él tiene propósitos contigo. Diga bien fuerte, amén. Entonces diga conmigo llamado y propósito. Digamos, llamado y propósito son dos palabras que no proceden del hombre. Llamado y propósito son dos palabras que no son humanas, no son terrenales, no son justamente de este mundo. Llamado y propósito son dos palabras que Dios utiliza para establecer lo todo de Él en el hombre y para establecer al hombre para que Él pueda ser conducido en todo lo que Él es y en todo lo que Él puede. Diga conmigo, son dos palabras que alinean, amén, nuestro sentido de creer en Dios y nuestro sentido de estar y permanecer en Dios. Porque hay gente que no cree, que deja de creer, o porque hay gente que comienza a desviarse y apartarse de Dios, porque no han entendido el sentido principal de la fe. El sentido principal de la fe justamente es basarnos en la palabra y la palabra que viene o que procede de Dios. Romanos 10, verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por la palabra de un hombre, no por la palabra de justamente motivadora, no por la palabra de una manipulación, aleluya, sino la palabra que viene de Dios, amén. Entonces mi fe está basada en esa palabra, en la palabra de Dios se basa mi fe, y mi fe está compuesta en dos dimensiones, en mi llamado y en mi propósito. Diga conmigo, a gente poderosa lo levanta, a gente que está en cautividad lo aplasta. Diga conmigo, acá hay gente de propósito, acá hay gente de poder, acá hay gente que se levanta. Aleluya. Entonces diga conmigo, todo lo de Dios, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a manifestar y todo lo que Dios nos va a dar está en estas dos dimensiones. En la dimensión primeramente del llamado y segundo en la dimensión del propósito. Digamos, Dios te va a dar conforme a tu propósito. Tú no vas a tener en Dios menos y tampoco vas a tener más que la dimensión de tu propósito. La dimensión de tu propósito va a comenzar a componer
la dimensión de tu bendición, la dimensión de tu riqueza, la dimensión de tu prosperidad, la dimensión de tu salud, la dimensión de los días y de los tiempos y de los años de tu vida. Mis hermanos, entonces digamos, usted no puede ir un día más y tampoco en Cristo Jesús puede vivir un día menos. Usted tiene que vivir los días que tiene que vivir. ¿Y cuáles son los días que tiene que vivir? Hasta que usted cumpla su propósito, hasta que usted termine su propósito y hasta que usted pueda ejecutar todas las cosas que el propósito ha marcado que iban a hacer a través de tu vida. Entonces, no te esfuerces en tener más, no te esfuerces en tener menos. La Biblia nos dice que la bendición de Dios viene sobre nosotros. No, viene sobre nosotros. La Biblia dice que la bendición te alcanzará. Y la Biblia dice que la bendición va a comenzar justamente a ponerte por encima y no por debajo. La bendición va a ser que tú prestes y que no pidas prestado. Pero el problema es que tú tienes que saber que tú no tienes que ir, aleluya, hacia las cosas que la bendición va a generar sobre tu vida. Tú tienes que ir a la fuente de la bendición para que la bendición provoque lo que la bendición ha prometido hacer en nosotros. Será la bendición que te abra caminos. Será la bendición que te dé gracia. Será la bendición que puedan llamarte y contratarte. Porque la bendición trabaja para que tú crezcas, para que tú prosperes y para que tú puedas alcanzar las riquezas en Cristo Jesús. Diga bien fuerte, amén. Pero Dios no te va a dar nada, amén, fuera del propósito de que tú tengas las cosas. Dios no te va a añadir nada fuera del propósito de esos bienes, de esas riquezas, de esos años más de vida. Amén. ¿Para qué Dios te va a añadir la vida si tu vida no cumple nada? ¿Para qué Dios te va a extender los años si realmente tú pudiste desarrollar tu vida sin sentido de ella? Entonces Dios va a comenzar a traer, va a comenzar a añadir, va a comenzar a provocar en un sentido de propósito. En un sentido de propósito. Amén a esto. Entonces estas palabras son palabras poderosas. Porque todavía Dios no puede empezar nada con las personas que no entienden estas palabras. Si tú no entiendes el llamado, Dios no puede empezar contigo, porque tal vez tú estás haciendo otras cosas, tal vez tú estás lejos, tal vez tú estás apartado, pero el sentido de llamarte es para que tú vengas hacia Él, es para que tú te acerques hacia Él, para que Él pueda a través de ese llamado empezar algo contigo, tratar algo contigo, aleluya, provocar algo contigo. Ningún jugador de la selección jugaría si antes no fuera llamado, si antes no pudiera ser convocado. Pero todos los jugadores de la selección, antes de ir a la selección, tienen que esperar algo grande. Tienen que esperar algo que es poderoso para sus vidas, algo que los destaque a ellos, algo que lo haga superior a ellos que los demás. ¿Qué es el llamado? El llamado es la convocación. Amén. Entonces cuando Dios te llama, Dios te quiere convocarte. ¿Para qué Dios quiere convocarte? Para nada, no. Dios quiere convocarte con un propósito. Deme ese grito de júbilo. Entonces estas dos palabras son palabras donde encierra todo. Amén. El primer nivel, amén, espiritual en Dios hacia nosotros es nuestro llamado. ¿Llamados a qué? La palabra dice llamados. ¿Qué sentido tiene el llamado? Justamente de poder justamente volvernos a Él, de poder justamente ir hacia Él, ir en pos de Él.
Amén. Ahora, la palabra llamado encierra lo que es la dimensión de arrepentimiento de cada persona. La palabra arrepentimiento quiere decir volverse. Amén. Amén. Entonces, si no hay llamados en las personas siguen sus caminos. Las personas siguen la influencia, las personas siguen las corrientes de este mundo, las personas siguen justamente en los sistemas de control, amén, materiales, laborales, amén, humanos, amén. Entonces la palabra llamado, diga conmigo, es sumamente espiritual, porque cuando Dios te llama, quiere decir que tú comienzas a darte vuelta y vas en pos de ese llamado. Entonces ahí comienza el poder de la redención. Dios te redime, Dios te lava, Dios te limpia, Dios te libera de toda cautividad espiritual, emocional. ¿Para qué? Para que tú seas libre para ir en pos de Él, para ir hacia Él, para ir hacia tu llamado. Entonces diga conmigo, estas palabras son lo que abarca y lo que cubre todo lo de Dios para un creyente. Cuando un creyente es creyente, no hay cosa más importante para el creyente que es creyente. ¿Qué dije? El creyente que es. No el creyente religioso, no el creyente que piensa ser creyente. Para el verdadero creyente, cuando recibe la dimensión de Dios y cree en un Dios todopoderoso, lo que primero que apunta, lo que primero que anhela, lo primero que busca, sin importar el costo de ello, es ser un llamado de Dios. Es ser un llamado de Dios. Entonces, si hay fe original, si hay libertad original, si hay redención original, si hay libertad de todo, justamente dimensión del mundo en la iglesia se ve. ¿En qué se ve? En su llamado. Una iglesia sana es una iglesia que está desarrollando su llamado. Una iglesia libre es la que busca su llamado. Una iglesia redimida es la que se volvió del mundo y va en pos de Dios. Denme ese grito de y yo que soy, no sé, todavía no sé lo que usted es, porque usted se define en el llamado. Aleluya. Porque usted se define en el llamado. No sé qué es usted. Amén. Hasta que ni usted sabe quién es usted. Amén. Usted en cada persona nos encontramos. Diga conmigo en el llamado. Diga conmigo, el llamado es poderoso. El llamado son palabras que vienen de la eternidad. Son palabras que vienen, aleluya, del eterno. Son palabras sobrenaturales que se han incorporado en nuestro mundo físico y natural. Dígame amén. Amén. La primera palabra llamado está en Génesis 1, creo, verso 5. Dice de esta manera. Por eso la palabra llamado no es del hombre. Amén. Fue incorporado, pero viene de Dios. Amén. Y dice la Biblia. No, Señor, dame gente con vida, llena del Espíritu Santo. A ver, de este lado. Dios. Diga, y llamó. Diga, y llamó. ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Llamó. Estas palabras, ¿de dónde proceden? ¿Cuáles estos términos, de dónde vienen? Diga, de Dios. Dios es el que llama. Diga, Dios es el que llama. Amén. Ahora miren, y dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Digamos, acá vemos la soberanía de Dios en esta dimensión que Él llama. Cuando Él llama, se refiere a darle nombre. Entonces Él a la luz le dio un nombre y a las tinieblas le dio un nombre. Entonces Él pudo definir
Denle ese grito de júbilo, por favor. Entonces, ¿de qué hablamos? Aleluya. Cuando estamos hablando del llamado, diga de dos cosas. De dos cosas que trabajan y funcionan en conjunto. Dígalo. Yo quiero que la gente con más chispa esté adelante y los que no están chispa váyanse para atrás porque me apagan el fuego. Vamos hoy con gente de fuego, con gente de libertad, con gente de... Amén. Amén. Entonces diga conmigo, estas dos palabras no funcionan separadas, no funcionan apartadas. Amén. En estas palabras no pueden haber un tipo de divorcio. Estas palabras se tienen que ligar. Estas palabras se tienen que unificar. Porque cuando estas palabras se unifican, son palabras que componen diseños de Dios en el hombre y a través del hombre. Muchos dicen, la Biblia dice que muchos son los llamados. Ahora, ¿cómo Dios al que llama no lo califica? Si Dios a todo lo que llamó lo calificó, a todo lo que Él llamó lo pudo definir, amén, y todo lo que Él llamó le dio justamente una identidad para que pueda ser reconocido en el mundo de los existentes, amén. Entonces Dios, ¿cómo puede llamarte sin seleccionarte? Porque no te selecciona cuando tú estás en una dimensión y en un momento y en un trato que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno te está llamando y tú lo estás esquivando, tú lo estás ignorando, tú lo estás cambiando, tú lo estás despreciando por otras cosas particulares en tu vida. Entonces Dios a los que llaman, los seleccionan. ¿Por qué? Porque los que son seleccionados entendieron que para qué Dios le iba a llamar. Dios nunca llama a nadie sin propósito. Dios llama a las personas porque tiene cosas grandes con ellos. Pues, tenemos la mayoría de la iglesia, amén, llamados, amén, pero no pueden entender la dimensión del llamado. La dimensión del llamado es para que Dios te lleve, es para que Dios te muestre, es para que Dios te revele el propósito eterno de Él. Es para que Dios te marque, amén, lo que tú eres y lo que tú vas a hacer en la vida. Es para que tú entiendas qué valor y qué destino te van a dar cada cosa. Amén. Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todos los tesoros del mundo y perdiera su alma? Diga conmigo, los que entendemos propósito, sabemos que vamos al cielo y que somos eternos en Cristo Jesús. Pero los que no entienden de propósito piensan vivir más que 1000 años y nunca piensan en la muerte y en el día de la muerte. Pero todos sabemos que el propósito tiene un día de nacer y tiene un día de concluir. Diga conmigo, el día que nosotros cerraremos, aleluya, iremos a un lugar eterno en el nombre de Dios. Es que tenemos que trabajar. No le vas a ganar al diablo si solamente trabajas el llamado. Tú tienes que trabajar el llamado para entender el propósito. Tú tienes que trabajar el llamado para que Dios pueda llevarte al propósito. Aleluya. No, ponga cara de llamado, por favor. No, usted tiene otra cara hoy. Tiene cara de que le fue mal hoy el día, a usted le va mal, a mí. Amén, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Estos son conformes a los que son llamados conforme a un propósito. Entonces diga conmigo, tenemos que trabajar, llamado. Tenemos que entrar en nuestro llamado. Tenemos que presentarnos para que Dios comience a tomar, para que Dios comience a usar y para que Dios comience a llenar nuestras vidas, para que en este llamado nosotros podamos encontrar la dimensión del propósito del llamado. Miren esto, escuchen. El llamado, estas dos cosas, amén, han sido
son y serán claves en nosotros y a través de nosotros. Amén. Quiero que entienda esto. Amén. Yo quiero que sepa esto. ¿Cuánta gente está en el nivel de querer? Voy a repetir. ¿Cuánta gente está en el nivel de creer? Algunos los que levantaron la mano quieren amén. Eso no es feo. A ver, diga, ¿cuánta gente está en el nivel de creer? Bueno, estas dos palabras que vienen de Dios hacia el hombre, miren, han sido, diga, han sido, han sido. Voy a ver a la pastora, que es la persona más hermosa de esta tarde. Amén. Diga, han sido. Vamos, en el antiguo mundo, Dios, para hacer algo, para provocar algo y para traer algo sobrenatural, tuvo que llamar a alguien. Amén. 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 Si Dios no llamaba a una persona, Él no iba a traer, no iba a poder revelar y no iba a poder manifestar lo que Él manifestó antiguamente. Amén. Entonces Dios en este lugar tuvo que llamar a alguien. Amén. Entonces, en el llamado de esas personas, ese llamado ha sido clave para ellos. Amén. Y ha sido clave a través de ellos. Amén. Le voy a decir de vuelta, ha sido clave para ellos y han sido clave a través de ellos. El llamado marcó su vida. El llamado cambió la ley del curso hacia ellos. El llamado desvió toda maldición, toda muerte, toda esclavitud de su vida. Y el llamado direccionó la bendición de Dios hacia ellos. Abraham era estéril. Diga, Abraham no podía tener hijos. Dígalo fuerte. Amén. Su casa no podía tener hijos. Pero Dios en el llamado lo llamó para que él sea padre de muchedumbre, padre de mucha gente, padre de multitudes. Entonces a él en el llamado lo cambió, lo transformó, lo benefició. Amada iglesia, aunque a ti te parezca que el llamado no va a provocar cosas buenas para ti, estás muy equivocado, porque el llamado no va a ser algo más que beneficiarte, exaltarte y glorificarte en esta tierra. Ahora, la iglesia es como que se ha estacionado. La iglesia ha dejado de traer el mover, de traer el diseño, de traer el milagro, de traer la gloria. ¿Por qué? Porque ya no hay gente más llamada en las iglesias. Son gente que están por contratos para que le vaya bien, para que prosperen sus caminos, para que sean felices en la vida. No. Acá estamos justamente, amén, por fe, viniendo a un llamado eterno, amén, que todavía no sabemos de qué es, hasta que nosotros desarrollemos nuestro llamado y entendamos de qué se trató de esto. Porque en su casa no hay milagro, porque en su casa no hay libertad, porque los demonios operan en las piezas, en el barrio, en la esquina, porque ha dejado de manifestarse Dios, ha dejado de establecer Dios su diseño en este mundo. Pero cuando vieron gente que fueron hacia el llamado, Dios derribó altares, Dios derribó brujería, Dios derribó muerte, Dios derribó sequía, Dios trajo bendición, Dios trajo prosperidad. Esa gente que Dios utilizó, esa gente que Dios levantó, no fueron cualquier persona, fueron personas que fueron en pos de su llamado. Fueron personas que se levantaron cuando Dios los llamó. Fueron personas que dejaron todo para ir hacia ese llamado. Fueron personas que salieron de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre para ir hacia el llamado de Dios. El llamado ha hecho personas grandes. El llamado ha hecho personas fuertes. El llamado ha empoderado a hombres y a mujeres
simples y comunes y ha hecho personas extraordinarias y maravillosas con ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te está llamando? ¿Cuántos creen que Dios te va a sacar de lo natural, de lo común, de lo simple, de lo básico, y va a hacer de ti una persona excelente, extraordinaria, una persona que vas a desatar el poder y el diseño de Dios? Dígame. Pero creemos en nuestro llamado. Creemos en nuestro llamado. Ojo la postura de hoy, porque Dios va a definir. Amén. Amén. Creemos en nuestro llamado. Alimentamos nuestro llamado. Amén. Aleluya. ¿Luchamos por nuestro llamado o lo dejamos rendirnos? Lo dejamos morirnos. Ya conmigo, las personas fueron capaces de perder todo. Aleluya. Una vez más, fueron capaces de perder todo, pero menos su llamado. Escuchen esto. El llamado es la voz de Dios. Amén. El acudir al llamado es la respuesta de nosotros hacia Dios. A ver, muévame su mano. El llamado, diga conmigo, el llamado. Justamente es el llamado de Dios al hombre, pero ir en pos del llamado es la respuesta del hombre hacia Dios. Es la respuesta del hombre hacia Dios. Entonces, cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que acudir al llamado. Una iglesia espiritual sería diferente. Una iglesia sobrenatural sería diferente. ¿Por qué la iglesia se aplasta en estas dimensiones? Porque son palabras justamente que reclaman alto costo para nosotros. Y uno dice, ¿cómo hago con mi vida? No sé. No sé hacia dónde va. Amén. Amén. ¿Y cómo hago con mi esposa? ¿Y cómo hago con mi esposo? ¿Y cómo hago con mi trabajo? ¿Y cómo hago con mis zapatillas? Muévame sus manos. Amén. Las personas de antes no le importaron las cosas, le importaron su llamado. Las cosas que lo estorbaban, las quemaron, las ofrendaron, las sacrificaron, fueron libres de todas las cosas y fueron libres para ir en pos del llamado. Y el tiempo, y soy joven todavía, y ya estoy muy viejo. Bueno, diga bueno. Amén. Ponga cara de bueno, hoy vamos. Usted no califica, de verdad que, Padre, dame otro tipo de gente, quiero gente del Espíritu. Ya basta de los que saben y no rinden. Amén. Vamos a hacer una iglesia fuerte espiritual. Fuerte espiritual. Amén. Escuchen esto, ya voy cerrando. Miren esto que es importante. El llamado y el propósito ha sido, son y serán clave para nosotros y a través de nosotros. Miren, justamente yo les quiero hablar de estas cosas. Amén. En estas dos palabras hay secretos altamente eternos, ¿sí? Y espirituales. Diga conmigo, cuando hablamos de llamado y hablamos de propósito, en estas dos palabras, ¿sí? Hay claves o hay secretos eternos, ¿sí? O espirituales. Entonces, por eso hoy, ¿sí? Encontramos la gente no muy entusiasmada, no muy animada, no muy ferviente, porque no son cosas que las personas hoy buscan, porque las personas buscan las cosas terrenales. Buscan las cosas de este mundo, buscan las cosas físicas. Muévanme sus manos. Amén. Pero cuando hay una iglesia establecida en la fe, ya dejan de buscar las cosas físicas, ya dejan de buscar las cosas que son naturales, ya dejan las cosas que son de este mundo y comienzan a buscar las cosas que son de Dios, las cosas que son de arriba, las cosas que son eternas. Entonces, cuando nosotros estamos bien basados en la fe, nuestros intereses,
nuestros valores, nuestras riquezas ya no es oro, ya no es plata, ya no es fortuna, ya no es lancha, ya no es casa, sino son justamente, amén, tesoros espirituales, riquezas espirituales, dones, sabiduría, dimensiones, aleluya, celestiales, dándose a nosotros, amén, en el nombre de Jesús. Entonces cuando tenemos gente que no es espiritual, no tienen el sentido de lo que es la palabra llamado, no tienen el sentido de lo que es la palabra propósito, porque la palabra llamado y propósito, aleluya, mantienen y conservan claves eternas y espirituales. Aleluya. Estas dos palabras, tanto como llamado y tanto como propósito, han sido como ocultadas, amén, o han sido mal reveladas a la iglesia. Aleluya. Se lo voy a leer de vuelta. Han sido como ocultadas. Si yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es tu llamado? ¿Conforme qué propósito Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha redimido? ¿Para qué Dios te ha liberado de la muerte? ¿Para qué Dios te sacó de las calles? ¿Para qué Dios te sacó de donde te sacó? Muévame sus manos. Amén. Entonces es como que estas dos palabras como que han sido ocultadas, y justamente el mundo espiritual de las tinieblas trabajan para que tú no veas en el llamado, para que tú no entiendas en el llamado, para que tú no descubras en tu llamado, porque en tu llamado no está el pastorado, no está justamente la dimensión apostólica o profética. En tu llamado está el propósito. En tu llamado está el propósito. Dios no hizo ministros, Dios hizo gente con propósito. Dios hizo gente con... Dios puso familias con propósito. Dios hizo nacer niños con propósito. Dios trajo niñas en el mundo con propósito. Acá no se trata de ser maestro, acá no se trata de ser apóstol, acá no se trata de ser evangelista, acá se trata de entender que cada persona nació en la dimensión del propósito eterno de Dios. Muchos pastores caen, muchos pastores dejan de ser, muchos apóstoles se desvían, pero cuando la gente se establece en el propósito, nunca dejarán de ser lo que van a ser, porque son conformados conforme a un propósito. Dígame amén. Entonces digan conmigo, son palabras espirituales. Una vez más, son palabras espirituales. Son palabras que contienen eternidad. Tienen eternidad. Efesios 1, verso 11. Quiero mezclar dos temas, porque son dos temas, el tema del jueves y el tema de hoy. Pero no importa, yo lo voy a ministrar igual. ¿Qué dice? En él asimismo tuvimos herencia. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? Amén. La herencia era lo de Dios. Diga lo de Dios. Diga conmigo, lo de Dios en mí no se perdió. Aunque me equivoqué, pero lo de Dios sigue estando en mí. Aunque me aparté, lo de Dios sigue estando. Porque Cristo, aleluya, recuperó lo que yo había perdido. Cristo desarrolló y cumplió el propósito para
Aleluya, diga aleluya. Entonces, el llamado y el propósito se ha ocultado o se ha mal revelado en la iglesia. Número 2, aún han sido como el propósito y el llamado, ha sido como ignorado y como rechazado. Por favor, el niño. Como ignorado. ¿Cuántos ignoran el llamado? ¿Cuántos ignoran el... Mire, vení Elías. Es lo mismo que yo diga esto cuando alguien ignora el llamado y el propósito. Que a él no le importa nada de lo que le ocurra, de lo que le pase y cómo termine y hacia dónde él vaya eternamente. No le interesa nada. Aunque haya un infierno ahí, no le interesa nada. Wow. Muevan sus manos. Amén. Esas son las personas que ignoran que las maldiciones han destruido a la gente. La gente no nació con cáncer, la gente no nació con enfermedades de muerte. Fueron las maldiciones afectando, trayendo enfermedades, muertes. Ese es el mundo de la maldición, porque el médico te pregunta si tus padres, tus abuelos murieron de esto, sufrieron de lo otro, y tienes mucha posibilidad de que si tus padres tuvieron cáncer, tú tienes cáncer, porque es una herencia. Es una herencia de maldición, es una herencia genética. Muevan sus manos, por favor. Bueno, los que tienen manos, los que quieran mover sus manos. Amén. Entonces, ¿cómo a una persona no le va a interesar su llamado? Amén. Veíamos una película hace un par de años atrás, La Llamada. Amén. No contestes, porque era la muerte. Amén. Entonces, ¿cómo no te va a interesar? ¿Cómo no te va a preocupar? ¿Y a mí qué? Claro, somos superhéroes, machorotes. Vamos al infierno con orgullo y la aguantamos. Enciendan el infierno más y me quemo y qué. Que en ese llamado está tu salvación, tu liberación, tu oportunidad de ser salvo, de que Dios cambie tu vida, cambie el curso, cambie todo. Pero es como que lo ignoramos y aún mismo no lo valorizamos. Diga conmigo, aleluya. Escuchen esto, ya voy cerrando. Ya voy cerrando. Siendo en estas dos palabras que se centran en lo que somos y en lo que vamos a hacer. Cuando Dios llama a alguien, Él está concentrado, Él está mirándote en lo que tú eres. Muevan sus manos. En lo que tú vas a hacer. El interés del llamado no es hacia Dios, es hacia ti. Voy de este lado. El interés del llamado no es hacia Dios, es hacia ti. Cuando a ti te llaman, es que a ti te están eligiendo, es que a ti te están seleccionando, es que a ti te están apartando para. Dígame amén bien fuerte. Aleluya. Estas palabras no son humanas. Estas palabras son hacia la humanidad. El hombre jamás puede llamar a Dios. El hombre puede invocar a Dios. El hombre puede orar, puede invocar, puede suplicar, puede rogar a Dios. Pero el hombre nunca puede llamar a Dios. Amén. Porque cuando Dios llama quiere decir que Él es soberano. Muevan sus manos. Y que Él está por encima de ti. Y Él es superior a ti. Y Él te llama para hacer lo que tú no puedes hacer. Para que tú lo hagas en su llamada.
Entonces diga conmigo, estas palabras no son humanas. Estas palabras son hacia la humanidad. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a David. Dios llamó, diga conmigo, Dios llamó. ¿Cuántos creen que hay un llamado eterno, un llamado divino, un llamado, amén, que procede de Dios mismo? Diga conmigo, aleluya. En estas palabras no prioriza, escuchen esto, escúchenme todos y cierro. En estas palabras no priorizan, ¿sí?, el sentido natural. Diga conmigo, no prioriza. No es que en este llamado no va a ser afectado para bien lo físico, lo natural, pero no lo prioriza. Diga, no lo prioriza. Dios no te dice, vení Enrique, y te voy a dar todos los tesoros del cielo, y te voy a poner por encima de todos los cabezoncitos peladitos, y vos vas a ser el líder de todos. Muevan sus manos, escúchenme. Amén. Ese no es el llamado de Dios. Es el llamado del mundo. Es el llamado del error. Es el llamado del engaño. Es el llamado de las tinieblas. Es el llamado de Satanás. Satanás quiso contratar a Jesús en su propósito. Y le dijo, si tú postrado me adorares, que es símbolo de doblegarte, de inclinarte, de estar bajo mi influencia, mi control o mi gobierno, yo te daré todas estas naciones, todo el mundo, su reino, su riqueza. Te haré hasta hermoso. Te haré hasta hermoso, te haré todo. Amén. Pero cuando Dios llama a un hombre, no prioriza lo natural, no prioriza lo físico. No te dice, si tú vienes en pos de mí, te voy a desatar empresa, negocio, te voy a dar lo mejor, vas a tener, muévame su mano, hasta te cambio de esposa y de suegra. Amén. No. Cuando Dios llama, Él prioriza las cosas eternas y las cosas espirituales. Por eso el llamado para muchos no es atractivo, como que no es ganancioso para mí. Dígalo, como que no es ganancioso para mí. Ey, mírenme. ¿Dónde viste un judío pobre? ¿Dónde viste un judío que sus hijos estén en una esquina tomándose una cerveza, dándole unos silbidos a una chica y fumándose un cigarrillo por ahí? Amén. Son todas personas que crecieron y que crecen en dimensiones de propósitos. El llamado no te quiere entusiasmar, el llamado te quiere preparar. Por eso en Romanos 8, verso 28, dice esto: si tú estás por tu bien, te vas a desinflar en cualquier momento, te vas a pinchar en cualquier momento. Pero si tú estás conforme a un propósito, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga quien venga, ocurra. Escúcheme, y sabemos, diga, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son, esto es a los que conforme a su propósito, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
entiendo cómo tú eres llamado hacia Dios y tú crees desarrollarte en el llamado de la fe hacia Dios y estar pendiente de tus cosas y estar feliz porque te ganaste el 15. No, y estar mal porque lo perdiste por número. O algunos ganan el 15 y salen con el dinero y se lo roban. No, y ya están mal. La gente de Dios estamos mal cuando no estamos en el propósito. Cuando no estamos desarrollando el propósito. ¿Saben cuántas veces yo me sentí mal? Pocas. Pero ¿saben por qué? Las pocas veces que me sentí mal, porque hice cosas que no se alineaban al propósito. Me quedé en mi casa porque estaba enojado con la pastora. Andaba a predicar 8, ¿no? En ese lugar comenzó el trato del propósito en mí. Comenzó la pérdida de la gracia. Comenzó la puerta que yo estoy dejando. La Biblia dice no le den lugar al diablo. El diablo no viene a robarte los 100 pesos. Si el diablo hace pacto con la gente y le da miles de dólares. Este viene a robar dimensiones de propósito. Él viene para que tú seas confundido en lo que vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Acudir al llamado. Véanme su mano, por favor. Amén. Y muchas veces Dios trató conmigo. Amén. Porque me quedé, porque me enojé con la pastora. Y la pastora vino a predicar y yo enojado en mi casa con ella. Después me hice un 2-3 cariñitos y ya estaba feliz. Yo como somos los hombres. Amén. Hoy, pastor, usted todo enojado no vino a la iglesia. Yo soy un creyente, no soy un hipócrita, no soy un fariseo. Yo soy un hombre de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que ir basándonos. Amén. ¿En qué nos vamos a basar? En nuestro llamado. Amén. En nuestro llamado. Wow. Yo vengo de entornos de personas que han tenido todo. ¿Y saben lo que me di cuenta? Que ellos pensaban tener todo, pero solamente tuvieron algo que se llamó dinero. Después no tuvieron nada y no se llevaron nada y murieron postrados como cualquier persona más en la vida. No dan sus manos, no los salvó el oro, la plata, la fortuna, los millones, nada los sirvió, nada. El cáncer los devoró, los destruyó como cualquier persona simple. No dan sus manos, sus esposas a los 3 meses. Amén, con otras personas, los hijos malgastando su dinero en vicios, casinos. Bueno, eso. Yo conozco a personas, habían personas que yo conozco que le han prestado una vez a la Toyota 40 Toyotas nuevas porque no tenían entrega y este hombre le prestó 40 Toyotas nuevas. Amén. Cuando él muere, a los 2 años, los hijos quedan en la ruina. Amén. ¿De qué te sirve? ¿De qué te vale amontonar si tú no entiendes que naciste con un propósito? Que no naciste para juntar, no naciste para amontonar, naciste para cumplir propósito. Quiero que te pongas de pie. Una iglesia que va a ser levantada. Ven y Marcos. Imagínense en esto. ¿Saben que yo soy argentino? ¿Qué pensaban que era? ¿Saben que yo soy argentino? ¿Usted quiere que yo siga siendo argentino o no? ¿O quiere que me vuelva chino, un pastor chino? ¿Cuántos quieren verme como pastor chino? Ojo con los chinos porque saben tirar patadas. Imagínense yo me voy a volver chino. Miren, con un hombre que viene de la vida, le voy a poner el ejemplo a él.
sin lograr nada, generacionalmente torcido, amén, sin éxito, sin victoria, sin felicidad, sin nada, sin eternidad, amén. Y que yo como pastor le tengo que empujar a él: no, Marco, no te desvíes. Esa mente te la da el diablo, que te enfoca en la economía, en lo material, en la plata, en tener. Muevan sus manos. Y yo voy a estar detrás de él, y lo empujo al llamado, encima que pesa 138 kilos. Vení, Sergio, vení, Sergio. Ponete ahí delante de... Ahí. Bueno, Enrique Pérez también y Mauri, 4. Ya tenemos 1000 kilos, 1 tonelada. Me parezco a Sansón, ¿eh? Claro, traía las mulas ahí. Es imposible. Amén. Porque el propósito de Dios con la unción no es que la unción te empuje. Tú tienes que seguir la unción. Jesús dijo: el que viene en pos de mí. Dale, el que viene detrás mío, diga el que me sigue. Amén. Pero la iglesia, los creyentes no siguen a la unción cuando ignoran el propósito, el llamado. Cuando le pegan: y mi novio, y mi novia, y mi casa, y mi gato, y mi perro, muevan sus manos. El llamado es cuando tú dices: disculpen, ya no existe para nadie. Amén. Ahora voy a existir para aquel que me llama.